Entonces, fíjense en Z yo aquí tengo 4 y bajo 6 tengo 10, ¿sí? En X, ¿qué tengo? En X tengo, hasta acá yo tengo 2 y uno son 3, ¿no? Entonces yo aquí tengo 2 y uno son 3. Y en X yo tengo 4 y 2 son 6. Lo vuelvo a escribir acá entonces. Faltó aquí 4. El final es 4 menos menos 6. Entonces acá nos queda RAB. Para X yo tengo 4, 2, perdón. Para Y tengo menos 3J. Y para acá tengo más 10K. Y todo esto tiene unidades de metros. Entonces simplemente está mostrando las distancias que hay, o sea, tiene 2 en X, o sea, la distancia esta que está aquí, tiene 2 en X, tiene 3, entonces en 3 tiene, aquí tiene 2 y acá tiene 1, y en Z tiene, acá tiene 4 y acá tiene 6, son 10. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Nos habíamos anticipado, pero es esto que está aquí, ¿no? Entonces, si partes del origen, nosotros sabemos que tenemos, en el origen nosotros sabemos que tenemos 0,0,0, las coordenadas de mi punto de origen, ¿sí? Entonces, si mi final es X, Y y Z, entonces este vector posición R, entonces si aplicáramos R, ese vector posición, entonces el mismo concepto, el X final menos el X inicial multiplicado por Y más el Y final menos el Y inicial multiplicado por J más el Z final menos el Z inicial multiplicado por K. Entonces, el final es donde finaliza la flecha, ¿sí? Hacia donde va la flecha, ese es el final. Y el principio es la cola, donde inicia. Si hacemos las operaciones, entonces, mi X final es X, entonces aquí tengo para XX y al inicio en X tengo 0, menos 0 y esto va multiplicado por Y. Más en Y, el final que tengo es Y, entonces aquí tengo Y menos el inicial en Y que es 0 y esto va multiplicado por J más el final de Z que tengo es Z y el inicial de Z es 0 menos 0, esto va multiplicado por K, entonces acá tendré mi vector posición R, que es X en Y más Y en J más Z en K. Entonces acá están de manera más expresa las componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este vector posición tiene la componente, esta que se muestra acá, ahí se muestra el dibujo en el espacio, el vector posición en el espacio. Entonces aquí tengo
tengo mi X, hacia adentro del brazo tengo mi Y, hasta ahí estoy en el plano, o sea, que ahí estoy en este punto aquí, en este punto, si estuviera en el plano, entonces aquí tengo X, Y, pero mi punto no está en el plano, sino que sube, está en el espacio, entonces él viene y sube el punto que me hacía falta, que es mi punto Z. Entonces ahí están las componentes X, Y y Z de ese vector R. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Y ya lo habíamos explicado, ¿no? Ya lo habíamos explicado este vector resultante de estos dos vectores. Entonces, para este caso, hay un vector que tiene unas componentes, hay un vector A que tiene unas componentes XA, YA y ZA, ¿sí? Que pueden ser positivas o negativas. Y hay un vector B que tiene componentes XB, YB y ZB. Algunas de ellas pueden ser negativas. Entonces yo aquí tendré que inicio en A y finalizo en B. Entonces ya lo había explicado. Entonces vector resultante que va de A a B, entonces va a ser igual. Entonces en X finaliza en B, su componente X, y su componente X inicia en A, y esto va multiplicado por Y. En Y finaliza en YB, inicia en YA, y esto va multiplicado por el vector unitario J. Y en Z finaliza en ZB y inicia en ZA, y esto va multiplicado por K. Si yo deseo saber cuánto es la magnitud del vector, entonces para calcular la magnitud del vector entre dos vectores, para este solo vector, para este solo vector, la magnitud del vector es igual a la raíz de la componente X elevado al cuadrado más la componente Y elevado al cuadrado más la componente Z elevado al cuadrado. Este será la magnitud. Entonces, R es magnitud R con rayita arriba es el vector. Si yo deseo determinar un vector unitario, es decir, que cuando yo sume las raíces cuadradas de ese vector, vamos a decir que U es el vector unitario. ¿Y qué es el vector unitario? El vector unitario es tomar el vector posición y dividirlo entre la magnitud del vector. Ese es mi vector unitario. Si solo tiene componentes en X, en Y y en Z. Pero si tiene componentes en dos puntos, como es para este caso, entonces la magnitud del vector AB va a ser igual a la raíz
de xb menos xa elevado al cuadrado más yb menos ya elevado al cuadrado más zb menos za elevado al cuadrado. Y si deseo obtener mi vector unitario de ese vector, entonces mi vector unitario de AB va a ser igual al vector posición resultante AB dividido sobre la magnitud que tiene el vector posición AB. ¿Y qué es el vector unitario? Que si yo cojo la componente x del vector unitario, lo elevo al cuadrado, más la componente y del vector unitario, lo elevo al cuadrado, más la componente z del vector unitario, lo elevo al cuadrado, eso me va a dar igual a 1. Entonces, si nosotros deseamos conocer las componentes de una fuerza que van a lo largo de un vector o posición, simplemente multiplicamos la magnitud de esa fuerza por el vector unitario. Es decir, el vector fuerza vectorialmente va a ser igual a la magnitud que tiene esa fuerza multiplicada por el vector unitario. Entonces, esto es una fuerza vectorial a lo largo de un vector posición. Entonces, cuando está entre dos puntos, multiplicamos por el vector posición de esos dos puntos, que era esta fórmula que mostrábamos al principio. Vector de una fuerza a lo largo de una línea. Entonces, si deseo conocer mi vector fuerza, que para este caso está en negrita, fíjense que decíamos que el vector fuerza se puede expresar con la letra con una flechita arriba o se podía expresar en negrita. Entonces fíjense que el vector fuerza aquí está en negrita y la magnitud del vector fuerza no está en negrita. Y acá el vector posición está en negrita y la magnitud no está en negrita. Entonces con esta fórmula nosotros determinamos las componentes vectoriales de una fuerza que va a lo largo de una línea entre dos puntos. Sí,
puede iniciar en el eje cero y terminar en un punto, pues para este caso, entonces para este caso, mi inicio tiene 0,0,0 y finaliza en x, y, z. Entonces significa que mis coordenadas iniciales, aquí tengo xa, x inicio, y inicio, z inicio. Y aquí tengo x final, z final, y final y z final. Porque el inicio son coordenadas ceros, pero, pero puede tener valores de coordenadas, como acá, ¿sí? Acá tiene valores de coordenadas, no valores cualquiera. Se resta. Se resta el final menos el inicial. Final de x, inicial de x. Final de b, de y, final de inicio de y. Final de z, inicio de z. Hago las divisiones de los números y los multiplico por el i. Y si tiene j lo multiplico por el j. Y si tiene el k lo multiplico por el k. Sí, por separado. Todos son por separado. Simplemente, si la magnitud es 5 y en x tenemos 1, entonces 1 entre 5. O si positivo o si negativo. Así es. Entonces ya lo explicábamos que las ecuaciones de equilibrio en tres dimensiones, entonces sumatoria de todos los vectores debe ser igual a cero. O si lo queríamos expresar en forma vectorial, entonces las componentes escalares de x las multiplicamos por el vector unitario y, las componentes escalares de y por el vector unitario j y las componentes escalares de z por el vector unitario k, y esto debe ser igual a cero. O también decir que la suma de todas las componentes escalares en x debe ser igual a cero, o la suma de todas las componentes escalares en y debe ser igual a cero, o que la suma de todas las componentes en z debe ser igual a cero. Entonces, era la respuesta de todas las anteriores que revisábamos al inicio de la primera pregunta. ¿Sí? De la primera pregunta. Entonces, son tres ecuaciones escalares de equilibrio. Entonces, esas son estas tres ecuaciones escalares de equilibrio. Y son válidas para cualquier punto. Entonces, es en un punto en el cual nosotros debemos expresar ese equilibrio y resolver las incógnitas que tengamos en el problema. Es decir, que para poder resolver este sistema de fuerzas debemos tener tres incógnitas máximo. Entonces revisemos un ejemplo, ¿sí? Revisemos un ejemplo, el que se muestra acá en esta figura, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro fuerzas, cuatro fuerzas. Entonces tenemos la fuerza F1. Entonces miren que para la fuerza F1 está achurado en azul y se muestran las líneas. Para la fuerza F1 está achurado en azul y se muestran las líneas. Entonces se muestra esta línea que está acá
y esta línea que está acá. ¿En qué plano está la fuerza F1? ¿En ZY o en YZ? Listo. Entonces mi fuerza F1 está en el plano YZ. Mi fuerza F2, ¿en qué eje está? Está F2. Mi fuerza F2, ¿en qué eje está? ¿En qué eje, no en qué plano? F2, ¿en qué eje está? En el eje XY, en el eje X, listo. Regla de la mano derecha, ¿en X positivo o en X negativo? Negativo, listo. Mi fuerza F3, ¿en qué eje está? Está en Z. Mi fuerza F4, ¿está en el eje o está en el espacio? Listo. Entonces, miremos qué componentes tiene F4. ¿Qué componentes tiene F4? Componentes de posición. Hagámoslo acá. F4. Entonces, para X, ¿cuánto tiene? Entonces, digamos que puedo hacerlo aquí. Entonces digo, este es mi punto 4, o de la fuerza 4. En X, ¿cuánto tiene? 3. ¿Para quién no es claro ese 3? Lo dibujo en amarillo. X tiene 3. En Y, ¿cuánto tiene? Menos 4. Menos 4. Y en Z tiene 6. ¿Cuál es el inicio de F4? ¿Qué coordenadas tiene el inicio de F4? Tiene 0, 0 y 0. Entonces voy a escribir mi vector posición 4. Entonces mi vector posición, que inicia en 0 y termina en 4. Entonces tomo mis X finales menos mis X iniciales y lo multiplico por mi vector unitario Y. Tomo mis Y finales, lo multiplico por mis Y iniciales, lo multiplico por mi vector unitario J y tomo mi Z final y le resto mi Z inicial y lo multiplico por mi vector unitario K. Listo, ok. ¿Qué me queda de esa fuerza que inicia en 0 y finaliza en 4? Entonces me va a quedar mi X final es 3, finaliza en 3 el X, inicia en 0, entonces menos 0, y esto lo tengo multiplicado por Y. En los Y, entonces mis Y finaliza en 4, inicia en 0, en menos 4, perdón. Entonces aquí tengo menos 4, menos 0, y lo multiplico por J. Y para acá, entonces mi K finaliza en 6, inicia en 0. Entonces aquí tengo más 6 menos 0 y lo multiplico por
mi vector unitario K. Entonces, mi X finaliza en 3, inicia en 0, menos 0. En Y finaliza en menos 4, inicia en 0. Y en Z finaliza en 6, inicia en 0. Entonces, mi vector posición 0, 4 es igual a 3 y menos 4 J más 6K. Bueno, y esto está en metros. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? ¿Cuál? ¿El segundo? ¿El menos 4? ¿A este 4? Ah, del punto 4. Digamos que este es punto 4, ¿sí? De la fuerza, F4. Sí, digamos que este es un punto 4, ¿sí? Las componentes que tiene el punto 4 este que está aquí. Entonces ese punto, bautizo donde finaliza eso como el punto 4. Las coordenadas de ese punto, que lo bautizo como 4. 3 menos 4 y 6. Sí, señor. Estas son unas coordenadas. ¿Cuánto es la magnitud del vector OA? Entonces, magnitud de O4. Entonces va a ser igual a la raíz del X final menos el inicial al cuadrado que me dio 3 más menos 4 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Si alguno me regala ese resultado, por favor. 7.81. Entonces aquí tengo 9, 25 y 36, 61. La raíz de 61 es 7.81 metros. ¿Listo? Tengo la magnitud de mi vector unitario y tengo mi vector unitario. Tengo la magnitud de mi vector posición y mi vector posición. Entonces, voy a calcular mi vector unitario O4. Entonces, mi vector unitario O4 es el vector posición O4 dividido sobre la magnitud que tiene el vector posición O4. Es decir, que aquí me va a quedar vector unitario O4 o 0,4 igual a, escribo mi vector que es 3i menos 4j más 6k. Y todo eso dividido entre 7.81. Y opero. Y opero 3 entre 7.81. Bueno, arriba hay metros y abajo hay metros. Entonces se van los metros, ¿no? O sea, el vector unitario es adimensional. Aquí tengo metros. Y aquí tengo metros. Se me cancelan las unidades. Y obtengo mi vector unitario O4. 3 entre 781, 0,64. Entonces, 0.38, 0.38 y en J, 4 entre 781. 0.51
en J y en K, 0.76 en K. Listo. Si quiero verificar que la magnitud de ese vector es la unidad, entonces 0.38 al cuadrado más menos 0.51 al cuadrado más 0.76 al cuadrado raíz, y eso debe darme 1. Seguramente da 0.99999 algo, porque no estamos usando todos los decimales. Si quiero comprobar que eso es un vector unitario, entonces la magnitud de ese vector unitario me debe dar 1. Entonces, magnitud de ese vector unitario, o 4, debe ser igual a la raíz de 0.38 elevado al cuadrado más 0.51 elevado al cuadrado más 0.76 elevado al cuadrado, y debe dar 1, ¿no? El punto 51 lo coloco como positivo porque todo número negativo elevado a una potencia par es positivo. Listo. Entonces, verifico, bueno, si es un vector unitario es porque su magnitud es igual a 1. Una manera de verificar de que hice bien el cálculo de ese vector unitario. Hasta acá, ¿quién tiene preguntas? A la magnitud, a la magnitud que tiene esa fuerza. Entonces yo necesito saber mis componentes vectoriales de esa fuerza. Entonces, mi componente vectorial de la fuerza F4 es igual a la magnitud de F4 multiplicado por el vector unitario a lo largo del cual va esa fuerza. Va de 0 a 4. Entonces, F4, vector, va a ser igual. Su magnitud es 200 newton. Y su vector unitario tiene 0.38 en I menos 0.51 en J y tiene en K 0.76. ¿Listo? Entonces voy a anotarlo por acá, mi vector F4. ¿Cuánto me da el valor en I? 76I. En J. Y en K. 102. 102. Y en K. Todo esto está, todo esto está en Newton. Listo.
Entonces, ya tengo mi F4. Entonces, mi F1 tiene componentes, voy a escribirlo acá una vez, voy a hacerlo en otra hoja. Entonces, voy a escribir mi F1. Mi F1 tiene componentes en X. Como no tiene componente en X, entonces tengo 0 en Y. Con las relaciones de triángulo, la componente en Y, ¿cuánto es? 4 quintos de 300 o 3 quintos de 300. En Y. 4 quintos de 300. Voy a dibujarlo solamente aquí en el plano y es lo que hemos hecho siempre. Entonces, aquí tengo Y, aquí tengo Z, aquí tengo la fuerza de 300 newton. Y aquí tengo la pendiente que tiene esa fuerza. Aquí tiene 3, aquí tiene 4 y acá tiene 5. 3, 4 y 5. Entonces aquí va a tener mi componente Fy y acá va a tener mi componente Fz. Entonces para Y tengo 3 quintos de 300. 4 y 3, gracias. 4 y 3, ok. Entonces, mi Y es más o menos más, regla a la mano derecha. Entonces aquí tendré más 4 quintos de 300. Y acá estoy en J. Y en Z tengo 3 quintos de 300. Acá estoy en K. Y esto tiene unidades de Newton. Es decir, que F1 tiene 0 en Y, más en J tiene 480, no, 240. 240 en J. Y en K, 180 en K. Estamos en Newton. Listo, F1. Miremos F2. F2 tiene componentes en X. F2 tiene componente en X. En Fx. Menos. Correcto. Entonces aquí tenemos F2. Solamente tiene componente en X. Menos 600. En Y. Tiene 0 en J. Y tiene 0 en K. Unidades Newton. ¿Por qué menos? Porque va a lo largo del eje X negativo. A lo largo del eje X negativo. Listo. F3, ¿en cuál tiene componente? Solamente en Z, Z negativo. O sea que F3 tiene 0 en Y
tiene 0 en J y tiene menos, ¿cuánto es? 900. 900 en K. Y todo esto está en Newton. ¿Cómo? Ah, no. No, puedo escribir de una vez. O sea, esto puedo escribirlo como menos 900K. ¿Sí? Ya sé que ese vector no tiene componente en X ni en J. En X ni en Y. El F4 ya lo habíamos calculado, lo voy a apuntar. Lo voy a jalar de aquí. Y nos falta el F5. Que de acuerdo a la figura tiene componente en X, Y y Z. Entonces para F5, entonces yo tendré Fx5 en Y más Fy5 en J más Fz5 en K. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Porque van a lo largo del eje. Entonces, si F2, F4 está en el espacio, sí. F4 está en el espacio. Si F5 fuera 100 Newton, no tendríamos que hallar la incógnita. Acá la incógnita es F5. El enunciado dice, encontrar la fuerza de F5 necesaria para mantener la partícula O en equilibrio. Para F2 también hubiésemos podido calcular su vector unitario, ¿sí? Si lo revisáramos, date cuenta. Entonces, no, acá no lo podríamos revisar porque no tenemos coordenadas. Entonces, como no tenemos coordenadas, pues yo lo que necesito conocer son las componentes vectoriales de cada una de las fuerzas para poder revisar el equilibrio en X, Y y Z. O sea, ya tenemos todas las fuerzas expresadas vectorialmente. Ahora voy a tomar todas las componentes X igual a 0, todas las componentes Y igual a 0 y todas las componentes Z igual a 0. Y resuelvo las ecuaciones. Entonces, ¿por qué el F4 sí? Porque yo necesito conocer las componentes vectoriales de un vector que va a lo largo de una línea. ¿Cuál es esa línea? La línea O4, o que va a lo largo de un vector posición. ¿Cuál es ese vector posición? Es el vector O4. Entonces, como debe estar en equilibrio, entonces la suma
de todas las fuerzas de los vectores debe ser igual a 0. O la suma de todos los fx y más la suma de todos los fyj más la suma de todos los fzk debe ser igual a 0. O la suma de todos los fx debe ser igual a 0. O la suma de todos los escalares fy igual a 0. O la suma de todos los fz debe ser igual a 0. Entonces sumemos. Entonces, todos los x. Entonces vamos con todos los x. Entonces todos los x. El 1 tiene 0 en x. El 2 tiene menos 600. El 3 tiene 0. El 4 tiene 76. Y el 5 tiene fx5. ¿Listo? O sea que nos va a quedar. Los ceros no los voy a escribir. ¿Listo? Entonces nos va a quedar menos 600i. Aquí sumatoria de todos los fx debe ser igual a 0. Entonces, 0 no lo va a escribir. Menos 600 más 76 más fx5 igual a 0. ¿Preguntas quién tiene ahí de esa parte? Entonces, ¿cuánto es fx5? 524. Muchas gracias. Newton. Ok. Sumatoria de todos los fy igual a 0. Entonces las de y tengo lo estoy expresando como escalar o vectorial. El fx5, ¿cómo lo estoy expresando? Escalar o vectorial. Cuando lo vaya a expresar vectorial, le coloco el i. ¿Listo? Pero lo estoy expresando escalar. La sumatoria de todos los y. En y tengo acá 200. Acá tengo 0. Acá tengo 0. Acá tengo menos 102. Y acá tengo fy5. Entonces acá nos quedaría, tengo 240, tengo menos 102 y tengo más fy5 igual a 0. Entonces acá nos queda que fy5 es menos 138 Newton. Y el fz5, ¿cuánto da? Ok.
568 newton. ¿A quién le da distinto el valor? Entonces, sumatoria de fuerzas en Z escalares igual a 0. Entonces, ahí tengo 180, acá tengo 0, acá tengo menos 900, acá tengo 152 y acá tengo FZ5. Es decir, que acá me queda 180 menos 900 más 152 más FZ5 ¿cómo? 58. 180 menos 900. ¿Cuánto te da? 100, ¿cuánto te da? 180 menos 900 más 152. ¿Cuánto te da? Menos 568. O sea, esto aquí me da menos 568 newton más F25 igual a 0. Entonces, esto está restando, pasa para este lado a sumar. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? F2 ¿en qué eje va? Sí. Va en todo el eje X negativo. Con mucho gusto. Listo. Entonces, mi vector fuerza F5, mi vector fuerza F5, rayita arriba, entonces tendrá en X 524i en J menos 138J y en K más 568K y todo eso está en Newton. ¿Cuánto va a ser la magnitud? Entonces la magnitud de F5 es igual a su componente Fx 5 elevado al cuadrado más su componente Fy5 elevado al cuadrado más su componente Fz5 elevado al cuadrado raíz. Entonces la magnitud de F5 es, si alguno me regala ese valor, por favor. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí. Entonces,
Acá está más claro, entonces lo que decía el compañero, fíjense que para F1 no escribe la componente I, porque es cero, ¿no? También es válido, lo está desglosando. Entonces, para F1 no está escribiendo este cero que está acá. Ya con eso se entiende que la componente X es cero. Está escribiendo el 240 y el 180. Entonces F1 está escribiendo el 240 de J y el 180 de K. Para F2 no está escribiendo el 0 del J y el 0 del K, solo está escribiendo el menos 600 del I. Para F3 no está escribiendo el 0 del I, el 0 del J, solo está escribiendo el menos 900 del K. Está diciendo pues claramente que no tiene componente en I y tampoco tiene componente en J. Para F4, entonces para F4 multiplica la magnitud de F4 por el vector unitario que nosotros hayamos llamado O4, ¿sí? Entonces le llama vector unitario B, ¿sí? Entonces 76.8 menos 102.4 y 153.6. No sé cuánto nos daba a nosotros ese. 76, 102 y 152. Bueno, lo aproximamos. Bueno, 76 realmente es 77, ¿no? Nos faltaron decimales, ¿sí? Seguramente por eso no nos da el valor de aproximando. 76, 102 y 153.8. Entonces a nosotros nos daba 76 menos 102 y 152. No escribimos todos los decimales. Entonces ahí hay una diferencia de aproximación. 76, 102 y 153. ¿Listo? Y el F5, el F5, listo, ok, aquí está colocando, no se alcanza a ver muy bien la figura, pero como si esta flecha fuese hacia abajo, ¿no? Yo por eso coloqué Fx, Fy y Fz, pero él debe darme el signo de una vez. Entonces, en Y es negativo. Corrijamos que en Y es negativo, ¿listo? ¿Ya lo vieron? ¿Por qué en Y es negativo? ¿Ya lo vieron por qué en Y es negativo? Porque va hacia afuera, ¿sí? Porque va hacia afuera. Es decir, que el valor de Y a nosotros nos va a cambiar de signo. Entonces corrijámoslo, por favor. El Y va hacia afuera, o sea que es negativo, y el Z sí va hacia arriba, ¿sí? Y se obtienen los valores. Entonces acá dice que el Fx es 523.2. A nosotros nos dio Fx 524 por aproximación, ¿no? Aquí dice que el Fy es menos 137.6, a nosotros nos dio 138, menos 138. Fíjense que ahí da el signo, ¿no? Menos 138. El, el FZ 566.4, a nosotros nos dio 568. Eso. Por decimales, ¿no? Y la magnitud y el vector fuerza, 523 en I, 138 en J y 566 en K. A nosotros nos dio 524 menos 138 y 568. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?
Ok. Revisemos este otro ejercicio para la próxima clase. Entonces, una carga de 600 newton es soportada por los tres cables, con la geometría como se muestra. Entonces, la idea es encontrar la tensión en los cables AB, AC y AD, que van a ser incógnitas, ¿no? Es decir, la magnitud del cable AC es TAC. La magnitud del cable AD es TAD. Y la magnitud del cable AB es TAB. Entonces miremos. TAC, ¿en dónde actúa? ¿En un eje, en un plano o en el espacio? AC, la tensión AC, ¿en dónde actúa? ¿En un eje, en un plano o en el espacio? Es- Está en el eje menos X. Listo, ok. Entonces, acá tengo esta componente. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre sobre esto. ¿Sí? Entonces, aquí tengo T, A, C. Mi TAB, ¿dónde actúa? ¿En un eje, en un plano o en el espacio? AB, AB, AB. Sí. Entonces, AB. Entonces, mi AB actúa en el plano. Entonces, aquí tengo TAB. Entonces, como está en el plano, yo puedo encontrar las componentes de AB con el ángulo. Es decir, mi componente TABY es TAB por coseno de 30 grados. Y mi componente TABX es TAB por seno de 30 grados. Entonces acá la tengo. Entonces esta es mi componente TABY, TABY. Como está pegada al ángulo es coseno. Y la otra es mi componente TABX. Entonces, como está en el plano, entonces simplemente por coseno es la TAB por coseno de 30 es mi componente Y y TAB por seno de 30 es mi componente X. De 330, no sé, no sé si con el de 330 cambie. Yo creo que, yo, yo creo, yo creo que sí cambia. Si yo estoy en un plano, ¿para qué voy a utilizar más de 90 grados? Mi fuerza de 600 actúa en el eje, en un plano o en tres dimensiones. Correcto. Mi fuerza de 600 actúa en el eje Z, en la dirección negativa. Mi TAD actúa en un eje, en un plano o en el espacio. En el espacio que en X tiene 1 positivo, que en Y tiene -2 y que en Z tiene 2.
Entonces ahí yo tengo mi TAD. Entonces acá tengo mi diagrama de cuerpo libre del punto A. ¿Cuántas incógnitas tengo ahí? En ese diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas incógnitas tengo? 3 incógnitas. TAB, TAC y TAD. Corrijamos acá, esto es TAD. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático me van a salir? 3 ecuaciones de equilibrio estático. Cuando hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, cuando hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y cuando hago sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Es decir, que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces las resolvemos por sustitución o por eliminación. El planteamiento de este tipo de problema es el mismo que para los problemas en 2 dimensiones. Lo primero que hay que hacer, dibujar diagrama de cuerpo libre del punto A en el que las magnitudes desconocidas son FB, FC y FD, a lo que yo le llamo TAB, TAC y TAD, mi diagrama de cuerpo libre. Están las 3 incógnitas. TAB o FB, TAD o FD y TAC o FC. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, representar cada fuerza en su forma vectorial cartesiana. Por ejemplo, TAC en su forma vectorial cartesiana, ¿cómo me quedaría? Correcto, entonces TAC me queda menos TACI. Mi, mi TAB, entonces, ¿cómo me va a quedar mi TAB? De una, mi TAB, ¿cómo me va a quedar? Sí, pero en la forma TAB para ITAB multiplicada por seno o por coseno. Entonces, la regla de la mano derecha me está diciendo, sale el X es positivo. Con respecto a la mano, el TABY también es positivo. Listo. Y en Z no tengo, ¿no? Porque está en el plano XY. A ese 600 le voy a dar un nombre. Entonces, digamos que 600 es W y eso es igual a menos 600K Newton, ¿sí? 600K unidad de fuerza Newton. Y para el TAD, entonces para el TAD será mi vector unitario multiplicado por la magnitud de TAD. Entonces será la magnitud de TAD multiplicado por mi vector unitario. Y mi vector unitario es mi vector posición AD, mi vector posición AD dividido sobre la magnitud que tiene AD.
Inicia en 0,0,0 y finaliza en 1, menos 2,2. Es decir, el punto, las coordenadas del punto D son, para X, ¿cuánto? Mi punto D en X, ¿cuánto tiene? En Y, ¿cuánto tiene? Entonces yo aquí tengo mi vector posición R, A, D, que va a ser igual a 1 en Y, que va a ser igual a menos 2 en J, y que va a ser igual a 2 en K. ¿Cuánto es la magnitud de AD? Faltó colocarle la flechita acá. La magnitud de AD creo que es 3, ¿no? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz. Entonces AD es igual a 3. Este, es que yo lo escribo una vez. Lo escribo una vez al positivo. O sea, un número negativo elevado a potencia par es positivo. Entonces, mi vector unitario de AD, mi vector unitario de AD será entonces igual a un tercio de I menos 2 tercios de J más 2 tercios, 2 tercios de K. Entonces ya ahí obtengo la componente vectorial de la tensión AD. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que decir 1 en I menos 2 en J más 2 en K. Fracciones homogéneas, las expreso. Un tercio de I menos 2 tercios de J más 2 tercios de K. Entonces allí tendremos que la tensión AD expresada en forma vectorial, entonces esta va a ser igual a TAD, la magnitud de TAD, multiplicado por el vector unitario AD. Es decir, que aquí me queda un tercio TAD de I, un tercio TAD de I, menos 2 tercios TAD de J, más 2 tercios TAD de K. Entonces ya lo que viene es tomar todos los I. Entonces los I, y ya termino acá solo señalando nomás. Entonces, los I tienen en TAC, en TAB no tienen I, o sí tiene, aquí este es I. Lo corrijo acá, este es
Este sí. Entonces, tiene el TAB, también tiene I, el W no tiene, y el TAD, que también tiene I, que es este que está acá, un tercio. Los J solo tienen TAB y TAD. Y los K solamente tienen el W y el TAD. Y de ahí me saldrán tres ecuaciones con tres incógnitas. Listo, muchachos. Eso es hasta el día de hoy lo que queríamos revisar. ¿Dudas, preguntas? ¿Quién tiene? Qué pena que me pasé 6 minutos. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Muy buena noche.